palabra de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en este Evangelio que hemos escuchado, Jesús usaba un género literario que es muy usado en Oriente, siempre enseñar con ejemplos. Y este Evangelio me hace ver a Jesús en dos lugares, en el campo y en la casa familiar. Seguramente que la Santísima Virgen María, como todas las mujeres de Oriente hasta nuestra época, no hace mucho tiempo, las mujeres amasaban la masa en la casa y la llevaban o a un lugar para hacer el pan, o delante de la casa hay un lugar que ponían lo que podían hacer, calentar para hacer el pan. Y seguramente que Jesús, como es una persona que contemplaba todo, miraba como la Virgen María traía un poquito de levadura y lo echaba en la harina, y como esto al otro día fermentaba toda la masa. Y también seguramente que él, en Palestina, donde hay muchos campesinos, Jesús seguramente que miraba cómo sembraban, echaban una semilla y de repente llega a ser un árbol donde venían todos los pájaros a estar en este árbol. Y Jesús quiso enseñarnos que el reino de Dios empieza muy pequeño, cuando el ser humano abre su corazón a la palabra. Y poco a poco empieza esta palabra a crecer en él, hasta llegar, como dice San Pablo, a la plenitud de la persona de Cristo. Quiere decir, a esta persona se transforma en otro Cristo. ¿Qué quiere decir? El santo. ¿Y por qué es un santo? Porque el santo es quien puede o deja que Dios viva en él. Yo, escuchando este Evangelio, empecé a pensar cómo Jesús decía este ejemplo y cómo está nuestra misión en Colombia. Yo llegué acá sin conocer a nadie, sin tener conocimiento de nada. Poco a poco empezamos a poner el esfuerzo para tener nuestra sede. Hoy tenemos la sede. La comunidad nuestra está creciendo cada día más. Hay gente en toda Colombia, ya se juntaron a la misión, en Ecuador, en Perú, y poco a poco esta misión va creciendo. Y los pájaros, quiere decir las otras personas que vienen a esta misión y van aprovechando de esta espiritualidad, de esta historia eclesial, de esta liturgia que enriquece a la espiritualidad de nuestra. Y poco a poco esta misión va creciendo cada día más y cada día hay más personas que aprovechan de esta misión. Pero todo esto Dios lo hace. Nosotros trabajamos. Nosotros como Pablo y, ¿cómo se llama? Bernabé. Uno planta, otro riega, pero el que hace crecer es Dios. Hoy estoy yo, mañana viene otro monseñor, pasado mañana viene otro, pero la misión va a crecer. ¿Por qué? Porque no es obra de Monseñor Fadi, es obra de Dios en la tierra de Colombia. Hoy el Señor me llamó a mí, mañana llama a otro, pasado mañana llama a otro. Y así la misión va creciendo día tras día y muchas personas van aprovechando de esta misión. Cada uno de nosotros, a través de su vida, ha escuchado la palabra de Dios. Puede ser en la escuela,
o en la casa familiar, o en la parroquia, o en el trabajo, o con buen amigo o amiga, etc. Y cada vez que uno abre a esta palabra, cada vez que esta palabra va transformándolo poco a poco a llegar verdaderamente a lo que Dios quiere de él. Porque ninguno de nosotros, ninguno es un número más, ninguno. Cada uno de nosotros tiene su lugar en la iglesia. Nosotros, los maronitas, construyamos nuestras iglesias en piedras. Y ustedes van a ver este edificio y uno nota, primero a la primera vista piensa que todas las piedras son iguales, pero cuando se acerca y mira, no hay ninguna piedra igual a la otra, pero cada una está ubicada en su lugar. La que está arriba no puede estar abajo, la que está abajo no puede estar al lado, la que está al lado no puede estar al otro lado. Cada piedra tiene su lugar. Y esto nos ayuda hasta físicamente a contemplar cómo cada uno de nosotros es diferente, pero todos construimos uno al otro y llegamos a tener la iglesia verdadera de Cristo, que es el templo de la presencia divina en el mundo. En la primera lectura hemos escuchado lo que pasaba con San Pablo, toda esta etapa del tiempo litúrgico. Escuchamos la misión de la primera iglesia y Pablo llega a Roma y pide a los judíos que lo escuchen. ¿Por qué? Porque dice, las cadenas que tengo son para la esperanza de Israel. ¿Y quién es la esperanza de Israel? Ellos que estaban esperando, el pueblo judío, ¿a quién esperaba? No esperaba al Mesías, no esperaba al que viene a liberar las personas de sus pecados, de su atadura. Lamentablemente, ellos esperaban un Cristo guerrero, un Cristo que solamente libera de la opresión romana, del dominio romano. Pero bueno, hoy se van los romanos, vienen los bizantinos, se van los bizantinos, vienen los turcos, se van los turcos, vienen otros. Esta no es una liberación. La liberación verdadera es cuando el ser humano, en primer lugar, se libera de sí mismo. ¿Saben por qué? Porque San Agustín decía, Señor, líbrame de mí mismo. Quiere decir, a veces nosotros, con nuestra mentalidad, con nuestra manera de pensar, con nuestras actitudes, somos como la tortuga. ¿Saben qué hace la tortuga? La tortuga lleva toda su vida, su casa sobre su espalda. Nosotros no debemos ser así. Nosotros fuimos creados para ser hijos de Dios, ser libres. No debemos cargar todos nuestros problemas toda la vida. Muchas veces sucede que yo cometo un pecado y es pecado grave y vengo a pedirle perdón a Dios y el Padre a través de su absolución, que es Cristo, me da la absolución, me dice estás liberado, pero yo no salgo bien. ¿Por qué? Porque siento que Dios no me ha perdonado, entonces no tengo la confianza suficiente. O por ejemplo, digo, pero el pecado es grande, como teníamos una señora en mi pueblo. Un día llega donde el padre, era muy escrupulosa, llega donde el padre, padre, he pesado la imagen de la Virgen en el camino. El padre le dice, ¿con intención o sin intención? No, padre, estaba en el piso y yo pasaba, cuando pisé me di cuenta. Entonces el padre le dice, pero esto no es pecado, porque no fue a propósito, no fue tu voluntad pisar la imagen de la Virgen. Y la señora le dice, pero es la imagen de la Virgen, padre. Al final el padre le decía, no es pecado porque no hay voluntad, no hay intención, no lo hiciste a propósito. Y ella decía, pero esta imagen de la Madre de Dios. Al final se agotó la paciencia de este padre. Sale del confesionario, echa su rosario, empieza a pisarlo, decirle, es así, 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 y con intención.
¿Qué quiere decir este hecho? Que muchas veces nosotros queremos que Dios sea como yo, en el lugar de ser yo como Él. En el lugar de ser yo su imagen, quiero que Él sea mi imagen. Por lo tanto, ¿cómo? Si Dios te perdona, ¿a ti qué te importa? ¿Cómo? Tú solo acepta el perdón de Dios. No busque otra cosa. Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios, aléjate de tu lugar, yo me pongo en tu lugar y yo hago lo que... Cada uno quiere su lugar, amigo. Nosotros sabemos que si Dios nos perdona, ya estamos perdonados. No debemos cargar esta carga que a veces nos paraliza y no nos deja avanzar ni en la vida santa ni en la vida humana. Por lo tanto, cuando yo me equivoco, debo venir con toda la humildad, decirle, Señor, aquí estoy. Este soy yo, no es otro, soy yo. Con mi debilidad, con mis límites, con mis pecados, soy yo. Pero yo sé que tú eres tú. Y yo sé que tu misericordia es mucho más grande que mis pecados. En la liturgia maronita tenemos una canción religiosa, un canto religioso hermoso. Dice, si nosotros ponemos en la balanza todos los pecados del mundo y la misericordia de Dios, siempre la misericordia de Dios va a pesar mucho más. Y esto es lo que nos enseñan los papas y los santos cuando nos dicen que todos los pecados de nosotros no son nada frente a la misericordia de Dios. En esta noche estamos rezando juntos por el eterno descanso de nuestro hermano Rafael Amaya, ese señor que era un padre de familia, un esposo fiel, 50 años vivió con su señora Elvia, que pudieron, con la gracia de Dios, formar un hogar hermoso, una familia creyente. Hace 16 meses nos dejó a la casa del Padre, pero no le era suficiente el amor de Cristo de Monserrate, ni tampoco el amor de la Virgen María, porque los que aman a Dios y a la Virgen no pueden no amar sus elegidos. Se enamoró en San Charbel y amó a San Charbel especialmente sus últimos días en esta vida. Y este santo, no sé por qué, como decía mi papá, será por ser mayor, por ser anciano, entiende a los ancianos. Entonces siempre se presenta, especialmente en los últimos días de uno en esta tierra, y se hace amigo de ellos. Yo, cuando la familia me mandó de nuestro hermano, directamente me acordé de mi papá. Mi papá nunca manifestaba su cercanía a los santos, siempre rezaba, era una persona muy creyente, muy fiel, pero nunca decía. Pero en sus últimos días hablaba de San Charbel, el viejito lo llamaba. Me decía, a veces no me escucha, ¿por qué será que perdió el oído como yo? Entonces, como este santo se hace amigo de las personas que están preparándose para pasar a la patria celestial. Rezamos hoy para que el Señor nos conceda siempre escuchar su palabra, abrir el corazón y vivir el Evangelio en nuestra vida. Amén.